del versículo 19. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa, le puso mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.
y viendo, le rogaron que, sacándolo, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Que el Señor bendiga la porción de su palabra para nuestras vidas. Que el Señor me dé su gracia para conversar un poquito de ello y de ver a través de la palabra del Señor de estos hechos, de estos acontecimientos que pasaron al comienzo de los tiempos de la primera, cómo se fue formando y cómo se fueron aconteciendo las cosas en el principio de la iglesia. Y viendo la situación en que estaba pasando en este momento del apóstol Pablo y Silas, de estos acontecimientos, primero vemos de este señor que tenía una muchacha a la cual que se beneficiaba del espíritu adivino que había en ella. Y esta muchacha, cuando molestaba al apóstol Pablo, no le estaba diciendo una mentira, le decía una verdad, porque sí, era de Dios el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, como lo conversaba mi hermano que me antecedió a la clase anterior, se molestó y reprendió el espíritu en que había en esta muchacha. Entonces, podía hacerlo el apóstol Pablo, tenía la potestad, porque los apóstoles tenían esta potestad que le había dado el Señor, que recibían poder sobre los espíritus inmundos o demonios. Entonces, cuando el apóstol Pablo reprendió, no lo estaba haciendo porque no tenía la autoridad, sino que había recibido esa autoridad de parte del Señor para reprender estos espíritus que no eran bajo la voluntad del Señor, aunque estaban hablando verdad, pero no era algo que estaba relacionado con Dios, sino que eran espíritus inmundos para perturbar, o no sé, para hacer que se sintiera grande el apóstol Pablo, para que se sintiera satisfecho de lo que le estaba diciendo este espíritu inmundo que estaba allí en esta muchacha. Pero el problema que había pasado acá, que este señor comienza a perder su ganancia al salir el espíritu inmundo de esta muchacha, y esto le ocasionó problemas. Chuta, imagino yo, como le ha dicho, le embarró conmigo aquí, me dejó sin pega. ¿Cómo voy a llenar mi alcancía? ¿Cómo me voy a lograr yo de esto? Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Ya, pues, tomó la decisión, ¿ya? Como dice la palabra Señor acá,
Dice, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Me imagino cómo lo llevaron a las autoridades diciéndole allí, oye, Pablo o Silas pasó esto y perdimos nuestra pega. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me imagino el lenguaje que usaría, ¿no? Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. No eran gratos los judíos en ese lugar, no eran gratos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, de no ser gratos en ellos, por cierto, iban a buscar la forma, los argumentos para que las autoridades hicieran lo que a ellos les placía conforme a los judíos. Entonces lo acusaron que estaban habiendo sacado el espíritu de demonio, estas muchachas habían perdido su ganancia y además dice que estaban abrotando la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban y enseñando costumbre que no es lícito servir ni hacer. Entonces, habían acusaciones contra él que no eran conformes a la costumbre de los romanos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rajando las ropas, ordenándole azotarle con vara. Bueno, así eran las costumbres de esos tiempos en esa ciudad. Y lo miraron como un judío, pero tenemos nosotros que también él era romano, también tenía esa nacionalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y de llevarlo al magistrado, ahora que lo haga, de vestir y de darle unos pocos azotes, era una cosa que no se estaba haciendo legalmente, no se estaba haciendo a como eran las leyes romanas, y le dieron su azote, maltratándolo de una manera violenta. Bueno, ya no era la primera vez, pero vemos que muchos azotes, muchos sinsabores se llevó el apóstol Pablo, y era una causa por el Evangelio. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y esto que es tremendo, después de haberlo azotado, lo echan a la cárcel y mandando al carcelero que lo guardese con seguridad. Tremenda responsabilidad que tenía el carcelero. Había una tremenda responsabilidad en sus lomos, porque si se le escapaba este prisionero, tenía que pagar con su vida. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Me imagino el carcelero ha tomado la decisión, no, lo voy a meter al fondo allá y lo voy a poner al cepo, bien, en un lugar bien oscuro, para tenerlo bien guardado a como ha ordenado el magistrado. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué situaciones vemos nosotros?
¿Alguna vez nosotros ha sufrido alguna cosa por causa del Evangelio? ¿Ha sido maltratado por causa del Evangelio? A no ser que alguna vez hayan hablado mal de uno por causa del Evangelio, porque a veces pueden hablar mal de uno y a veces por nuestra naturaleza humana. Entonces podemos ver las situaciones. El carcelero tenía tremenda responsabilidad de guardar a este preso que se lo habían encomendado. No era bien mirado, sino que lo habían llevado por aquel varón que lo había denunciado, que se le habían acabado sus gananciales y que estaba alborotando la ciudad. Era un delincuente peligroso mirándolo hacia estos tiempos. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, ¿no? Así fue mirado el apóstol Pablo como un delincuente, igual que Cristo. El Señor también fue mirado de la misma forma, ¿no? Y podemos ver alborotando la ciudad y lo llevaron a la cárcel. Y dice, cuál recibió este mandato, no era una cosa cualquiera, recibió un mandato que tenía que meterlo en el calabozo de más adentro, bien escondido, y le aseguró los pies en el cepo. Me imagino cómo sería estar con los pies amarrados en el cepo. ¿Cómo lo harían para dormir o para descansar? Además de eso, con su cuerpo maltratado. Dios los bendiga. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos le oían. Dios los bendiga. Qué tremendo esto, hermano, de verlo acusado de que había salido la esperanza, sus ganancias, acusado de hacer un alborotador en el pueblo. Lo castigan, lo meten al cepo, al lugar más profundo, y le ponen al carcelero para que lo cuide y no se le vaya a escapar. Dios los bendiga. Y con todo ese maltrato que había en Pablo con Silas, se ponen a orar y se ponen a cantar. Bendito es el Señor para siempre. Qué grande esto, qué fe tan grande habían, qué confianza tenían ellos, que estaban respaldados, que estaban protegidos por la mano del Señor, que estaban allí por una causa. Bendito sea el nombre del Señor. Me imagino que aquellas mujeres que estaban allí a la orilla del río estaban orando por ellos. Y de ver cómo en el momento del dolor ellos oran y cantan a Dios, cantan himnos. Qué importante la oración y qué importante también en este caso el cantar alabanzas al Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Y qué pasa? Me imagino si ellos cantaran para todos los que estaban presos. Todos estaban oyendo el canto. Bendito sea el nombre del Señor. Y acontece que de repente se produce un terremoto en la medianoche.
Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Un terremoto que estremece los cimientos. Ya los cimientos quedaron destruidos. No podían sujetar la amarra que tenía el apóstol Pablo ni a los presos. Se habían deshecho los cimientos y habían quedado liberados de sus amarras. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No había ninguna puerta abierta, cerrada, estaban todas abiertas. Todas las cadenas se habían soltado. ¿Sería algo natural o algo sobrenatural? Fue la mano del Señor que soltó a todos estos presos. ¿Quién estaba siendo glorificado? ¿Era el apóstol Pablo? Estaban ellos glorificando a Dios. Ellos estaban entonando cánticos a Dios. Estaban conversando con Él. Y quizás su oración pidiendo la liberación. O quizás orando por aquellos que le habían maltratado. ¿Qué sabe? Pero sí estaban orando. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y despertando el carcelero. Quiere decir que el carcelero se había descuidado. No estaba cuidando a sus presos porque estaba durmiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba durmiendo el carcelero, lo dice la Escritura. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se dio para matar. ¿Qué podía hacer? Tiene que haber quedado sorprendido. ¿Qué pasó con las puertas? ¿Quién las abrió? El terremoto. ¿Quién soltó los presos? El terremoto. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Quizás los magistrados, los grandes no le iban a creer. Y la decisión, nada más quiere tomar la espada y quitarse la vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, todos estamos aquí. Dios los bendiga. Como que el apóstol Pablo toma la iniciativa. Todos estamos aquí. No te hagan ningún daño. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y vemos lo que pasa aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué el carcelero hace esta pregunta? Me imagino que tiene que haber escuchado este carcelero al oído de lo que le decía aquella muchacha con espíritu de adivino. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué debo para ser salvo? Bendito sea el nombre del Señor. Y la respuesta,
Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Cree en el Señor Jesucristo. No lo sirve la religión. No lo sirve lo que nosotros queramos hacer. No lo sirve de tener cantidades de dinero. Solamente creer en el Señor Jesucristo. Creer de todo corazón. Sentirlo, al creer y sentirlo en nuestro corazón, sentirlo en nuestro interior. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Es la única manera de alcanzar la salvación es a través de Jesucristo. No hay otra forma. El carcelero, sí, hizo esta pregunta porque se interesó. Se interesó de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Se interesó en ello. Porque vemos que tenía que haber alguna forma para ser salvo. El apóstol Pablo le dijeron, no, estamos aquí, no te quiten la vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y será salvo tú y tu casa. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, porque cuando el cabeza de hogar, un padre de familia, recibe la salvación, la comparte con aquellos que están en su familia. La comparte con sus hijos, con su esposa. Alabados, bendecidos sea el nombre del Señor. La comparte, si tiene criados, la comparte con ellos. Porque había recibido la salvación, había recibido a Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué vemos? Al apóstol Pablo, a Silas, en esta situación grave, dolorosa, y ahora ellos están llevando la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la aflicción que habían tenido no había sido en vano. No había sido en vano, porque llegan a esta casa y llevan y son portadores de la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y así se iba expandiendo, así iba creciendo el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El carcelero ahora estaba haciendo la pega, estaba cuidando al apóstol Pablo, pero de otra manera. Estaba curando sus heridas de las que habían producido aquel maltrato. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Y dónde estaban? En su casa. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grandioso el día cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Miraba la palabra del Señor y cuando el Señor me llamó a mí, me llamó el tiempo de la Yamilet. Quizás los más antiguos se acuerdan de ello. Estoy hablando más de 40 años atrás, casi 50 años. Y nunca me he olvidado que cuando mi padre me agarró del pecho y me sacó todos los botones de la camisa y me dice, tú, siendo canuto, me dijo, siendo que nosotros somos todos católicos,
Y yo le dije, papá, ¿te gustaba como yo era? Metido en los vicios de las cartas, metido en otras cosas indebidas. ¿Te parece mal que ahora ya esas cosas no están en mí? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me había llamado y había hecho misericordia. Había una alegría en mí, porque ya no era el mismo. El Señor ya me estaba cambiando. ¿Por intermedio de qué? De la palabra del Señor. Qué importante cuando usted viene acá y recibe la palabra del Señor. Porque el Señor está hablando, está limpiando a través de la palabra, sacando las cosas que están estorbando en nuestras vidas. Bendito es el Señor para siempre. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y pasan los tiempos, los años. Después mi padre me decía, mijito, cántame unos coritos. Me decía, bueno, yo le cantaba coritos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos cómo Dios, cómo Él va haciendo todas las cosas en los tiempos de Él y no en los tiempos de nosotros. Y llevándolas a casa le puso en la mesa, le rezó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Marchaos en paz. Pero Pablo y Silas, después de azotarnos, públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, porque estaban haciendo las cosas, las estaban haciendo mal. La estaban haciendo mal. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que hicieron, lo avergonzaron, lo azotaron públicamente. Bendito sea el nombre del Señor. Sin una sentencia judicial. Llegaron y actuaron porque a ellos les pareció bien. No había una sentencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y para poder, antes de golpearlos con vara o con lo que haya sido, tenía que ser con una sentencia judicial. Aquí se saltaron todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ándale nomás, dale unos azotes y mételo al calabozo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos, cuando supieron que era un ciudadano romano, le tuvieron mucho temor, mucho miedo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Y por qué el apóstol Pablo, lo que pretendía es que se le reconociese que ellos habían cometido un error? Y como queriendo decir que el apóstol Pablo quería una carta de disculpa. Bendito sea el nombre del Señor. Había nuestros intereses para que se siguiera predicando el Evangelio en esa ciudad. Si no, dice, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y luego así le hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor.
Y viniendo le rogaron y sacándole pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entrando en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué vemos? A 3 personas en todo este maltrato, en todo esto que sufrió el doctor Pablo, que queda un testimonio de la obra de Cristo, de ver a aquella mujer, que aquella muchacha que había salido de espíritu de demonio, que Lidia, el Señor le abrió el corazón para que la palabra entrara de su casa. El carcelero que aceptó la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver a través de esto cómo iba creciendo, cómo iba creciendo el Evangelio, aún bajo una aflicción. Y de ver que, como dice la palabra del Señor, que esta semilla cayó en buena tierra y produjo frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que el Señor nos dé a nosotros de esa gracia para poder predicar el Evangelio. ¿Hay aflicción en este tiempo? Sí. También hay aflicciones. ¿Hay persecuciones? Sí, hay persecuciones. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que son de otra forma, no como fue al principio. Diferente, pero sí, hay persecuciones. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, inclusivamente dentro de nuestros mismos medios, hay persecuciones, porque siempre hay obstáculos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay obstáculos en el camino para aquellos que llevan la palabra del Señor. Pero vemos que Dios toma los medios, así como lo tomó allí en el caso del carcelero. Pablo y Silas estaban presos, así el Señor va tomando los medios para que el Evangelio siga entregándose y vaya produciéndose un crecimiento en los tiempos del Señor. Dios nos guarde, Dios guarda a nuestros pastores, Dios guarda a los predicadores. Bendito sea el nombre del Señor y nos fortalezca el Señor en poder seguir adelante. Gracias, Señor, póngase de pie. Gracias, Señor Dios mío, por la porción de tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por estas palabras alentadoras que nos muestra por las aflicciones, Señor Dios mío, de aquellos hermanos en el principio. Ayúdanos, Señor Dios mío, a creer a tu palabra y a confiar siempre en usted, Señor Dios mío, que si llevamos alguna aflicción por causa de tu nombre, Señor Dios mío, usted, Señor, denos la fuerza para poder suplir, Señor, y poder, Señor, orar y cantar como lo hicieron Pablo y Silas allí, Señor, en lugares más oscuros, en todo dolor, la angustia, Señor Dios mío, a lo cual que tú tomaste los medios para liberarlo. Señor Dios mío, así usted tenga misericordia con cada uno de nosotros y darnos de tu gracia para seguir adelante, Señor Dios mío, con las tareas que usted allí nos ha encomendado. Guarda nuestra iglesia, Señor Dios mío. Guarda a cada predicador. Guarda, Señor Dios mío, a nuestros enseñadores. Y así, Señor, hasta el último, Señor, que se congrega. Aquellos que vienen por primera vez, penetra su corazón, Señor Dios mío. Abre su corazón para que la palabra entre, Señor Dios mío. Aquel, Señor Dios mío, que allí estaba como enemigo, Señor Dios mío, pero por la predicación, Señor Dios mío, pueda, Señor, recibir la palabra y pueda hacer la consulta. ¿Qué debo para ser salvo? Señor Dios mío, oír, Señor,
la palabra del Señor. Danos de tu gracia, Señor, y que esta tu palabra siga corriendo como un río de agua viva por nuestros interiores. Gracias, Señor, por esta porción. Muchas gracias. Te lo pedimos, Padre, todo esto por Cristo, nuestro Salvador. Amén.